El GABA es una molécula muy importante para el sistema nervioso de regular su actividad. Si tenemos un exceso de moléculas activadoras o excitadoras, vas a tener un sistema nervioso muy activado, muy excitado y muy acelerado, y que se tiene que equilibrar con la cantidad suficiente de sustancias inhibitorias o reguladoras, cuyo principal es el GABA, que existe en forma de suplemento. Cuando hay este desequilibrio, tenemos un sistema nervioso muy activado, puede generar una gran serie de problemas, entre ellos pues el azúcar alta, por lo mismo, porque tu sistema nervioso simpático está continuamente descargando sustancias y hormonas que te van a subir un poco ese nivel de glucosa. Pero también la deficiencia de GABA te puede estar generando otros síntomas y que tú se lo estás asociando a otras causas. Por ejemplo, tener niveles bajos de GABA puede hacer que te sientas ansioso, estresado, problemas de sueño, presión arterial reactiva, o sea, unas elevaciones de la presión arterial, problemas del sueño, taquicardia, ese sentir las palpitaciones de tu corazón muy acelerado, síntomas de neuropatía y, en casos más avanzados o más graves, epilepsia, convulsiones y disautonomías. Así que si no has escuchado o no has intentado tomar GABA y si tienes alguno de estos síntomas, pues en este video te voy a explicar cuál es la importancia de tener niveles adecuados de GABA, en qué situaciones es recomendable tratar con estos suplementos, quiénes no se aconsejaría agregar este suplemento, cómo se toman y cuáles serían los principales beneficios o bondades de este GABA, que es un neurotransmisor natural que produce el sistema nervioso central para regular su actividad. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, me encuentro en la ciudad de Tijuana. Si estás interesado en que te ayudemos en encontrar la causa de ese azúcar alta o de esa diabetes, llama o manda un mensaje al número que ves en pantalla para ver qué podemos hacer por ti, porque hay mucha gente que puede revertir la diabetes, pero la complicación es identificar cuáles son los obstáculos que no te dejan, y aquí te podemos ayudar a que identifiques la causa de tus problemas. Bien, primero que nada, ten esto en mente. La actividad de ese sistema nervioso va a depender de un equilibrio entre aquello que lo activa y aquello que lo desactiva, y así funciona el resto del cuerpo. Hay mecanismos reguladores casi para todas las funciones, es decir, hay algo que sube la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la temperatura, el volumen de orina, pero también hay otros factores que los bajan, y está en un constante cambio y equilibrio, y lo mismo funciona para la actividad neurológica. Tiene que haber un equilibrio entre las moléculas activadoras o excitadoras y las moléculas inhibitorias o reguladoras. Este desequilibrio se pierde por el estilo de vida, que es el disruptor más común, y por estilo de vida estamos llamando a una mala alimentación, alta en procesados, alta en azúcar, muy alta en carbohidratos, grasas no saludables, la falta de ayuno intermitente, el estar comiendo todo el tiempo genera un estado inflamatorio que, aunque no lo puedas ver, está ahí causando daños, causando perturbaciones. La mala gestión emocional, la falta de ejercicio, la falta de vitaminas, una mala calidad del sueño, intoxicación por metales pesados, y si tomas algún medicamento, probablemente efectos secundarios de esto. Así que, como podrás ver, todos somos vulnerables, porque la gran mayoría de los disruptores de esa actividad neurológica están dados por el entorno, y todos estamos propensos a tener problemas de sueño, problemas de las emociones, metales pesados. Son situaciones que a veces, por más que quiera uno, el mismo entorno te envuelve y te puede estar afectando. En este caso estamos hablando de una deficiencia de GABA que te genera los síntomas que te comenté previamente. Es muy común encontrar a gente con ansiedad, taquicardia, problemas de sueño, presión que no se controla, neuropatías que no se controlan, temblor, y que uno anda buscándole una causa y otra y otra y otra, y parece que no encontramos la respuesta. Así que si no has considerado el GABA como un suplemento y tienes esos síntomas, pues quédate, porque en este video te voy a explicar, o al menos te voy a recomendar, cómo tomarte este GABA, en qué situaciones sí te puede ayudar bastante y a quienes otros probablemente no sea muy conveniente utilizarlo.
Y me parece que uno de los principales beneficios de este suplemento GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, es que aparte de que te puede ayudar con los síntomas o complicaciones que te comenté previamente, no va acompañado de los efectos secundarios de muchos medicamentos que existen para eso, ¿no? Pregabalina, gabapentina, duloxetina, sertralina, alprazolam, clonazepam, etcétera, etcétera, topiramato, valproato de magnesio. Esos medicamentos se utilizan muchas veces para situaciones neurológicas y a veces psiquiátricas. Y sí te bajan eso, sí te bajan esos síntomas, esos signos. Pero casi siempre todos van acompañados de una gran serie de efectos secundarios, cosa que no tiene el GABA. Y esto me lleva a las primeras recomendaciones o situaciones en las cuales sí te podría ayudar. Neuropatías periféricas. Si ya intentaste controlar la tiroides, la inflamación, el azúcar, ya quitaste medicamentos que te generan eso, estás bien suplementado con vitamina D, complejo B, por ejemplo, y esa neuropatía no cede, ya se descartó que no es una hernia de disco, por ejemplo, o una neuropatía por atrapamiento. Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en computadora y que está escribiendo y que de repente tienen u otras actividades similares y que de repente tienen entumecimiento, dolor, calambres en ciertos dedos o parte de la mano. Túnel del carpo, seguramente lo has escuchado. Bueno, esa es otra condición diferente, es una neuropatía por atrapamiento. Aquí estamos hablando de neuropatías periféricas metabólicas. Metabólicas quiere decir pues que no hay algo traumatizante, no hay algo que esté aplastando el nervio prácticamente. Hay algo en tu medio interno. El medio interno son todas tus moléculas, toda tu agua, tus electrolitos, tus hormonas, todo en combinación, todo lo que rodea a esos nervios. Y si el medio interno no es el adecuado, en este caso por una falta de GABA, puede que empieces con esos síntomas de neuropatía y puede que te ayude. Y lo que puedes hacer es una prueba terapéutica. Prueba terapéutica es, no tengo manera de hacerme un estudio para confirmar por falta de recursos, falta de tiempo o porque no hay en tu lugar o no hay citas, como quieras llamarle. Y tomando en cuenta lo relativamente seguro y con casi nada de efectos adversos que tiene el GABA, puedes hacer tu prueba terapéutica. En este caso consistiría en tomarte una tableta de GABA al día, al menos 7 días, y si los síntomas desaparecen de esa neuropatía, confirmas el diagnóstico. Quiere decir que a lo mejor te faltaba GABA. La segunda recomendación o indicación entre comillas para este tipo de suplementos son trastornos de las emociones como ansiedad y estrés. Si ya intentaste nuevamente meditación, ejercicio, estás cuidando tu dieta, estás yendo a terapia inclusive, pero te está costando trabajo manejar estrés test, o bien lo puedes incluir de entrada a tu tratamiento en lugar de los medicamentos como alprazolam, clonazepam, etcétera, etcétera, que sí te van a calmar un poco. Pero antes de llegar a eso, ¿por qué no tratas mejor con este suplemento que no te va a generar dependencia, adicción y que puede ser que te ayude mucho para regular ese estrés y regular esa ansiedad? Lo mismo para problemas del sueño. Los problemas del sueño pues pueden ser que no te puedas quedar dormido, puede ser que no te puedas mantener dormido una vez que ya te dormiste, o puede ser que si te duermes bien sin tanto problema, pero te levantas a las 2, 3 de la mañana y ya no te puedes volver a dormir. O bien que a lo mejor estás durmiendo 6, 7 horas, pero no es un sueño reparador. Sientes que no descansaste, que te faltó. El GABA te puede ayudar para mejorar esa calidad del sueño. Tercera recomendación o sugerencia. Hay personas, aunque son pocas, que tienen problemas para regular sus latidos cardíacos o la frecuencia cardíaca, que de repente su corazón late mucho y luego baja y luego late otra vez y luego hay latidos extra y eso lo sienten como palpitaciones y que les molesta mucho en el transcurso de su día a día. Y si este problema cardíaco de la frecuencia cardíaca está generado por un mal equilibrio de tu sistema nervioso, es decir,
esa frecuencia cardíaca está subiendo demasiado porque tu sistema nervioso está mandando las señales de forma inapropiada, entonces el GABA probablemente te pueda ayudar bastante. Y lo mismo para la presión arterial. Si la presión arterial está constantemente subiendo, bajando, sube y baja y sube y baja, es muy reactiva a diferentes situaciones, el GABA también te puede ayudar a regular mejor ese sistema nervioso y que no tengas tanta hipertensión reactiva. Y en últimos casos, personas que tienen convulsiones o epilepsia de difícil control, de difícil manejo, que están tomando 3 medicamentos o a lo mejor hasta 4 y nomás no, el GABA podría ser una buena opción. Ojo, siempre va a ser recomendable acudir con tu médico tratante si estás llevando algún tratamiento médico para asegurar que este GABA no interactúe con otros medicamentos que estés tomando. Y particularmente si estás tomando algunos antidepresivos. Hay algunos antidepresivos que sí podrían interaccionar con este GABA, haciendo que el efecto sea mucho mayor, cosa que tampoco es conveniente, o bien que su efecto quede totalmente anulado por estos medicamentos. Estos serían en forma general y resumida las indicaciones o situaciones en las cuales te puedo ayudar, pero aún hay una más. Son problemas relacionados con el cortisol. El cortisol es la hormona de estrés, es la hormona de lucha, es la hormona de ansiedad. Si hay problemas de cortisol, ya sea por problemas de sueño, estrés, ansiedad, o a lo mejor no puedes identificar exactamente qué, pero estás notando que tu azúcar en la noche está bien, el azúcar a las 3, 4 de la mañana está bien, pero a eso de las 7, 8, 9 de la mañana, aunque no comas nada, tu azúcar hace un repunte, eso se lo puedes atribuir a ese cortisol. Y en esa situación particular puede que el GABA, tomándotelo en la noche antes, te ayude para bajar ese sistema nervioso central, porque ese cortisol no sube de la nada. Hay algo que lo está detonando, hay algo que lo está aumentando y ese algo puede ser tu mismo sistema nervioso central, cosa que con este GABA vas a ayudar a regular mucho mejor. Ahora bien, ¿cómo tomar estos suplementos de GABA? Yo te voy a comentar mi experiencia tomando el que tenemos en Sugar Care, que es GABA Complex. Es un suplemento, son cápsulas. ¿Y por qué dice Complex? Porque es una combinación que potencializa los efectos del GABA que te voy a comentar más adelante. ¿Qué he notado yo con este suplemento? La primera reacción fue, me tomé una cápsula de GABA y ese sueño fue profundo, fue a gusto, descansé más, ese sueño fue mucho más reparador. La segunda cosa que noté, menos estrés, menos ansiedad. Todos estamos sujetos a estrés y ansiedad por diferentes problemas de la vida, por el trabajo, por tu pareja, por la familia, etcétera, etcétera. Y aunque uno a veces aprende a no engancharse, a meditar, a respirar, a tener válvulas de escape, etcétera, etcétera, pues a veces la situación te abruma y te gana, ¿no? He notado que con este suplemento los niveles de estrés y ansiedad han bajado drásticamente. La palabra que yo utilizaría es que con este suplemento, y de nuevo te comparto mi experiencia, ¿no? Lo que yo sentí y siento con este suplemento. Mi día a día es más a gusto, estás como más relajado, a gusto, más tranquilo y también una mejor concentración. No te distraes con tanta facilidad. Y para aquellos que se están preguntando qué tan bueno es para el sueño, también me gustaría aclarar que no es un suplemento que te va a noquear, ¿eh? No es una pastilla que te la tomas y te va a mandar a dormir. No, es un suplemento que va a hacer que el sueño que tú ya tienes sea más profundo y sea de más calidad. De tal forma que te lo puedes tomar durante el día si quieres estar a gusto, relajado, menos estrés, más concentración, tómatelo en la mañana. ¿Quieres mejorar esa calidad del sueño? Tómatelo en la noche. También lo puedes tomar 2 veces al día porque es un suplemento que tiene una ventana terapéutica muy amplia. Es decir, puedes subir mucho la dosis sin tener efectos secundarios o complicaciones, pero también yo te recomiendo que no te salgas de la recomendación, ¿no? Que va de 750 miligramos a 1500 miligramos cuando el GABA va solito y no está combinado con otras cosas, porque como te mostré,
previamente, en Sugar Care tenemos GABA Complex, porque es una combinación. Es una combinación de sustancias que hace que GABA sea necesario menos dosis, porque trae un poquito de magnesio. Cuando tú lo combinas con magnesio, que en ese trae 50 miligramos, cuando lo combinas con magnesio, los efectos son exponenciales de ambos suplementos. Pero no solo eso, también trae triptófano, que es un precursor de serotonina, otro neurotransmisor de tranquilidad y que te va a ayudar para bajar ese cortisol, bajar ese azúcar, mejorar esos niveles de estrés. Y también trae otra sustancia, que es este que ves en pantalla, es un precursor de serotonina y dopamina y además ayuda para regular estos neurotransmisores. Como te dije al principio, un sistema nervioso central muy activado, muy excitado, es porque está fuera de equilibrio o fuera de control. Es porque tienes un exceso de sustancias que lo están activando, pero también te faltan sustancias inhibitorias. Al aumentar GABA, que es una sustancia reguladora inhibitoria, puedes normalizar o equilibrar. Pero si además agregas triptófano, magnesio y el otro componente, vas a tener una mejor regulación de ese sistema nervioso central y en consecuencia los síntomas que te comenté por una deficiencia bajo en GABA, tu estrés, tu ansiedad, tu neuropatía, taquicardia, tu hipertensión reactiva, epilepsia, temblor, convulsiones, van a ser menor. Yo te recomendaría que como mínimo te lo tomes 7 días. Puede ser que con una sola cápsula no notes gran diferencia. Yo en lo personal sí noté la diferencia desde la primera pastilla. Fue una cápsula en la noche y esa misma noche mi sueño fue de más profundo, más reparador y de mejor calidad. Entonces por lo menos 7 días y después tienes dos opciones. Te lo tomas de vez en cuando tú lo consideres necesario, o lo sigues tomando por tiempo indefinido hasta que llegues a la meta. Recuerda, te lo he dicho previamente, si tú vas a agregar un suplemento a tu tratamiento, es porque tienes algo en mente. No te lo vas a tomar nomás porque sí, te lo vas a tomar porque quieres solucionar tal problema, tal signo o tal síntoma. El día que ya lo resuelvas y sientas que ya no es necesario, también parte de es irle bajando a esos suplementos, porque si no, imagínate, vas a hacer tu cuerpo dependiente de todas las vitaminas o suplementos que estás tomando, igual dependiente de todos los medicamentos. No es lo mismo ver a una persona que dice, me siento bien, no me duele nada, mis análisis están bien, ¿y qué toma usted? Nada, no tomo ningún suplemento, no tomo ningún medicamento y todo está bien, o sea que su salud está pues en muy buen estado. Pero te pongo otro ejemplo, vemos a otra persona, ¿cómo se siente usted? No, yo también me siento bien, ok, pero ¿usted qué está tomando? Calcio, vitamina D, omega 3, GABA, complejo B, magnesio, zinc, selenio, cobre y aparte tomo la metformina, la insulina, el losartán, el amlodipino, el omeprazol, la torvastatina. O sea, son demasiados medicamentos que él necesita para sentirse bien, o sea que no está tan bien en realidad. Porque estos medicamentos son una ayuda temporal. Entiendo que hay problemas irreversibles o hay problemas en los cuales ya se cruzó un punto de no retorno y algunos medicamentos y algunos suplementos sí es necesario continuarlos de por vida. Es cierto, pero la gran mayoría yo pienso que se pueden bajar bastante. Volviendo al punto, vas a tomar GABA es porque tienes alguno de los problemas que te comenté previamente, mínimo 7 días y después analiza y revalora. ¿Te conviene? ¿Te sientes muy bien para tomártelo diario? ¿Te está ayudando en lo que tú trabajas en los otros problemas? Si la respuesta es sí, continúalo. 1 mes, 2, 3 meses, 4, 5, no pasa absolutamente nada. Generalmente, como te dije previamente, es un suplemento relativamente seguro, que casi no te va a generar ningún efecto secundario, malestar abdominal, diarrea, dependencia, adicción. Por supuesto que no. Al contrario, te va a ayudar mucho con los síntomas.
Y recuerda, vas a tomar GABA, puede venir solo sin combinar con otra sustancia y puede que te funcione bastante bien, o bien puedes intentar la fórmula que viene combinado, GABA Complex, viene potencializado y te va a ayudar mucho a bajar ese estrés, a esa ansiedad, mejorar la calidad del sueño, mejorar esa neuropatía y mejorar esa concentración que hoy en día pues es un tema. Todo nos distrae. El COVID, las vacunas han hecho que nuestra capacidad de atención sea menor, entre otros factores, y que con este suplemento yo he experimentado puede que te ayude bastante. Si estás interesado, tenemos una tienda en línea que te dejo el enlace o el link en la descripción del video. Tenemos envíos a todo el continente americano por FedEx y DHL ahora, y puedes mandar un mensaje de WhatsApp al número que ves en pantalla para más información sobre estos productos. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Espero que esta información te haya gustado y te haya aportado más información y ahora tengas una herramienta más a considerar si tienes alguno de estos problemas. No va a ser la última vez que toquemos el tema de sistema nervioso central muy activado, porque la vida de hoy nos ha hecho que todo el tiempo estemos corriendo y hemos perdido la capacidad de pisar el freno, y de eso se trata, no únicamente estar corriendo todo el tiempo, acelerados, apresurados, no. De vez en cuando hay que pisar el freno porque todo tiene su tiempo, y de esto vamos a hablar en el próximo video.